106.5. 6:57. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. En este martes, pues hoy es 19 de noviembre. En este miércoles 19 de noviembre, pues buenos días a todo el equipo de El Sol de la Mañana. Buenos días a la audiencia de Sol, a la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23. Buenos días a todas las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Entonces, vamos inmediatamente a ver cuáles son nuestros temas en el día de hoy, cuál es nuestra agenda. El incidente con los jóvenes que protestan frente a la Junta Central Electoral, los últimos datos sobre la afectación del COVID-19 o el coronavirus de Wuhan, la ley de garantías mobiliarias, la carta del ministro Miguel Mejía al señor Diosdado Cabello, y entonces finalmente voy a tratar el tema que tiene que ver con la situación que tenemos con la convocatoria extraordinaria para el 15. Opositores minoritarios en línea de boicot a las elecciones extraordinarias del 15 de marzo y la condicionante financiera del PRM, que ahí voy a hacer una revelación importantísima. La condicionante financiera del PRM, que voy a hacer una revelación ahí importantísima. Entonces, bueno, en primer lugar está este incidente muy lamentable que se produjo en el día de ayer cuando se lanzaron bombas lacrimógenas a un grupo de jóvenes que está desde hace varios días protestando frente a la Junta Central Electoral, jóvenes que están allí con letreros, aunque están, digamos, ocupando un lugar público, pues están de manera pacífica. Y el Estado, las autoridades saben la situación y el momento que se está administrando. Por eso el presidente Danilo Medina emite un mensaje de llamado a la paz y a la tranquilidad. Un mensaje totalmente contrario a lo que están buscando algunos que quieren caos, quieren muertos, quieren sangre. Entonces, el gobierno y sus autoridades tienen que actuar con suma prudencia. Tienen que actuar con mucha prudencia. Entonces, esto tan extraño de que de repente, sin que se presentara una necesidad, porque usted me dice, bueno, esos jóvenes rompieron la barrera de seguridad, quisieron penetrar a la Junta Central, hubo que dispersarlo. Perfecto. Las autoridades están ahí y están ahí para que se rebase o se intente algo que ya se salga de control, ahí pueden actuar. Pero en lo que se había producido hasta entonces, no había la menor justificación para la respuesta, para la agresión a esa manifestación, para darle a esa manifestación el carácter y la trascendencia que hasta ahora no ha tenido. Entonces, evidentemente que eso fue una torpeza. Las autoridades reaccionaron de inmediato, por suerte reaccionaron de inmediato. No
justificando lo que había ocurrido, sino inmediatamente el ministro de Defensas, pues, habló de que eso fue una acción individual e informó de la expulsión de las Fuerzas Armadas de la persona que actuó en ese caso. Expulsión, y debería haber algo más, porque en el momento que estamos viviendo, nada se produce de manera inocente. Aunque sea inocente, tiene que producirse algún nivel de investigación, porque las cosas no se van produciendo así. Es decir, eso que ocurrió ahí, nada más podía hacerle daño al gobierno y al país. Al gobierno, al país y al partido de gobierno. Entonces, esa fue una torpeza inexplicable. Por suerte que estuvo esta reacción rápida de las autoridades, de varios funcionarios del gobierno que de inmediato también reaccionaron frente a esta situación, publicando mensajes en los que expresaban su repudio a este hecho. Entre esos funcionarios, Gustavo Montalvo dice lo siguiente: el gobierno de Danilo Medina ha respetado siempre escrupulosamente el derecho a la protesta pacífica de ciudadanos. Lo ocurrido hoy, lamentablemente, fue iniciativa individual, no ordenada por autoridades. El responsable será investigado y sancionado por nuestra fuerza de seguridad. Desde las elecciones pasadas, aquí hay precedentes del uso de gente de la policía y de las Fuerzas Armadas en actividad contraria al gobierno. Uso de gente. Cuando se produjo aquella famosa cuestión del policía Cebolla, etcétera, advertimos de inmediato que esa era una cuestión totalmente política. Después se demostró realmente quién era el individuo. Y que era una cuestión, que había sido una cuestión totalmente montada políticamente. Entonces, hay que estar alerta, hay que estar pendiente, porque aquí no somos tontos, Aquí un chinero sabe que al gobierno no le convenía reprimir eso de esa manera, que no le convenía, y que ahí no hubo necesidad de producir una reacción como esa. No había necesidad de producir una reacción como esa. Eso se trata hasta ahora de una manifestación pacífica. Entonces, creo que aunque haya gente que le guste insistir en esto, está claro que eso no fue una acción, que eso no fue una respuesta del gobierno a esa manifestación. La propia Junta ha hecho bien en desvincularse, en atacar esa acción, porque es la cabeza de todos los miembros del Pleno que ellos están pidiendo, pero la propia Junta ha visto eso como una manifestación pacífica, como una acción de la democracia. Eso con relación a esa parte. Con relación a la otra parte, que es el fondo de lo que ellos están reclamando, la sociedad dominicana tiene que verse en el espejo de qué ha ocurrido donde quiera que se han levantado movimientos que piden renuncias y salidas por salidas. De la llamada primavera árabe no sobrevivió nada que fuera mejor que lo anterior. Es decir, de todo ese movimiento que desató de caídas de gobierno, de renuncias, etcétera, la llamada primavera árabe no sobrevivió nada que mejorara la vida de la gente que había hecho esas
esas reclamaciones. Lo que la herencia todavía, la única herencia política importante de todo aquello es una cosa que se llama Podemos en España, que los españoles después que lo levantaron un poco, cada vez que lo ven en unas elecciones le quitan 1 millón de votos por lo menos, porque se han dado cuenta que no es verdad que representa un modelo que supere a los partidos que han estado en la vida política de ese país con sus virtudes, con sus debilidades y con sus errores. Entonces, no podemos estar solicitando cosas que no sabemos qué es lo que nos viene, qué es lo que nos ocasiona. No puede ser la apuesta a crear un vacío político o a crear caos, porque ahí sí nos va mal absolutamente a todos. No compartí la decisión de la Junta Central Electoral de anular las elecciones en 140 municipios y en 200 distritos municipales que no tenía problema, pero de ahí a pedir por pedir la renuncia de un pleno de la Junta Central Electoral sin tener una respuesta adecuada a eso, ya es otra cosa, porque creo que nos iría peor. Nos iría peor. Pero es una democracia, eso es lo que esos jóvenes piensan, respetemos lo que ellos piensan y ellos que también respeten lo que otros pensamos sobre ese tema. Entonces, señores, con relación al coronavirus, hay varias informaciones de lo nuevo con el coronavirus, de lo nuevo que ha pasado con el coronavirus. Ayer, tanto la Organización Mundial de la Salud como la Embajada China en la República Popular China en la República Dominicana dieron a conocer algunas informaciones que resumen lo que está ocurriendo hasta ahora con el coronavirus. La Embajada de la República Popular China en la República Dominicana está hablando de que hasta el 18 de febrero hay unos 57.805 casos confirmados. Y entonces que hay confirmados actuales, que hay 74.185 confirmados acumulados. Cuando está hablando de confirmados actuales, son los que actualmente tienen el virus. Cuando está hablando de confirmados actuales, son gente que ya que tuvieron la confirmación, pero que ya han rebasado esa situación. Entonces, estamos hablando de 74.185 confirmados acumulados, de 11.977 casos graves, de 5.248 casos sospechosos, de 14.376 dados de alta, de 2.004 muertos, y estamos hablando de 574.418 contactos cercanos, y estamos hablando de 135.881 que están en observación médica. Esos son todos los números del coronavirus al 18 de febrero, es decir, al día de ayer. Estos son los datos oficiales de China, de la República Popular China, que aquí lo ha reproducido la Embajada de la República Popular China en la República, en RD.
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud está hablando de datos coincidentes con esto, porque de los mismos 74,000 casos que son acumulados, incluso el dato chino es más preciso. Entonces, dentro de todo lo grave, la buena noticia, si se quiere, es que el 80% de los afectados pues reciben una versión leve del virus, no letal, no lo ataca de forma letal. Estamos hablando del 80%. Dice la Organización Mundial de la Salud que hasta ahora hay 92 casos en 12 países que no son China, fuera de China. Y entonces, lamentablemente murió el director de un hospital de Wuhan, donde está la mayor incidencia de este coronavirus. Él es el séptimo de los profesionales de la salud que ha estado en contacto directo con el virus, es decir, auxiliando, enfrentando el virus que muere. El séptimo profesional de la salud. Entonces, hay razones para mantener en nosotros la alerta, que los procesos que estamos viviendo en la República Dominicana no nos lleven pues a descuidarnos para nada de la posibilidad de la entrada al país, porque lo que están planteando los expertos es que es inevitable que prácticamente se expanda por todas partes del mundo, aunque no en la forma letal como se ha presentado originalmente en China. Entonces queríamos refrescar estos datos para que no nos descuidemos y sepamos que en medio de todo lo que estamos discutiendo en la República Dominicana, tenemos esa situación que amerita que nos preocupemos por ella, que nos ocupemos de ella. Entonces, ayer fue promulgada la Ley de Garantías Mobiliarias. La verdad es que hay razones hoy para que las personas que tienen pequeños negocios, microempresas, estamos hablando de micro, de pequeña empresa y de mediana empresa, pues sientan alborozo. ¿Por qué razón? Porque esta ley de garantías mobiliarias crea una importante extensión de la posibilidad que tienen estas empresas de conseguir dinero barato en la banca comercial. Digo barato porque el parámetro para muchos microempresarios que no tienen acceso al crédito formal son los préstamos usureros, son los prestamistas. Ese es el parámetro. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Que hay personas, por ejemplo, que tienen un negocio, pero no eran sujetas de crédito. ¿Por qué? Porque usted no es el dueño del local. Usted está ahí en ese establecimiento y el local, usted es un arrendatario de ese local. Por lo tanto, ante los préstamos, fíjense que esto se llama Ley de Garantías Mobiliarias, porque la garantía aquí básicamente era inmobiliaria. Si usted no tenía un inmueble, si usted no era como comerciante propietario del inmueble, usted tenía escasas posibilidades de conseguir un préstamo. Ahora ocurre que el 78% de los bienes de producción califican
para ser la garantía de ese préstamo. Entonces, usted no es propietario del establecimiento. Ahora, usted es propietario de los freezer que hay en este negocio. Usted es propietario del horno, de los hornos. Usted es propietario de todos los implementos, de todas las cosas que hay aquí, de esas mesas de acero inoxidable. Usted es propietario de un 78% de cosas que ahora califican para que en función de esas cosas usted adquiera un crédito. ¿Usted sabe hasta con qué un microempresario puede adquirir un crédito ahora con esta ley de garantía mobiliaria? Con las deudas. Es decir, usted es un microempresario, un mediano empresario, un pequeño empresario, y usted va y muestra las deudas, las acreencias que hay con usted certificadas, y usted es sujeto de crédito con eso. Es decir que en términos del apoyo que eso representa para las actividades de los más pequeños, porque los grandes no tienen este problema. Esta ley básicamente viene a beneficiar a los más pequeños en la actividad económica. De manera que hay que recibirla también y darle el uso correcto. Qué bueno que ha sido aprobada y promulgada esta ley de garantías mobiliarias que formaba parte del conjunto de iniciativas que se discutieron en la legislatura extraordinaria. Eso es el caso de esta ley de garantías mobiliarias. Bueno, señores, sobre el caso de lo que ha dicho este señor que se llama Diosdado Cabello, que no fue el sustituto de Chávez, no porque él no fuera el político que tuviera, digamos, la mayor influencia para ser el sustituto de Chávez, sino porque con los expedientes de corrupción que tenía, los cubanos lo objetaron e impusieron a Nicolás Maduro. Porque este señor, pues, en gran medida es el responsable de que Venezuela hoy sea una narcodictadura. Bueno, antes de leer algunos párrafos de la carta que le ha remitido Miguel Mejía, voy a leer este mensaje de Ito Bisonó que yo reproduje en el día de ayer. Dice Ito Bisonó, refiriéndose al señor Diosdado Cabello: el cínico representante de la narcodictadura chavista, Diosdado Cabello, dice estar preocupado por RD. Ese maleante no es referente de nada que no sea miseria y sufrimiento para los venezolanos. Aquí luchamos por la democracia y no terminaremos en las garras de criminales como él. Muy bien, Ito Bisonó. Me sentí absolutamente representado, por eso le di retweet a ese mensaje de Ito Bisonó sobre este señor que en gran medida es uno de los responsables de que Venezuela esté hundida, totalmente hundida en la miseria. Entonces, es muy importante esta comunicación de Miguel Mejía, que Miguel Mejía pues preside el movimiento de la Izquierda Unida, el MIU, pero además es prácticamente el dominicano que ha tenido
los vínculos más cercanos con el chavismo. Entonces, Miguel Mejía dice, entre otras cosas, lo siguiente: hemos visto con asombro el contenido de sus declaraciones vertidas en el marco de la asamblea de dirigentes del PSV en el día de ayer, mediante las cuales emite juicio de valor sobre la suspensión de las elecciones municipales nacionales que se celebrarían en nuestro país el pasado domingo 16 de los corrientes, responsabilizando al gobierno del presidente Danilo Medina y al partido de gobierno de haber producido intencionalmente las fallas técnicas para el voto automatizado. Nos permitimos aclararle que sus aseveraciones no corresponden a la verdad, por cuanto desde la noche del sábado 15 el Pleno de la Junta Central Electoral junto a sus técnicos detectaron debilidades en las máquinas de votación electrónica, mismas que se empeñaron en superar, lo cual no fue posible. El presidente de la Junta Central Electoral informó al respecto y consultó a los partidos políticos para tomar la decisión de suspender las elecciones. Y debe usted saber que el Partido de la Liberación Dominicana fue el único en proponer la suspensión parcial, es decir, solo en los lugares donde no funcionaban las máquinas, para que el voto electrónico se continuara donde correspondía votar mediante boletas impresas. Asimismo, cabe precisar que la decisión de la suspensión fue consensuada en el Pleno de la Junta y con los delegados de los partidos. En ese orden, sus aseveraciones resultan infundadas y desafortunadas. Sus imputaciones al gobierno dominicano ni siquiera coinciden con la postura de la oposición, que no se ha expresado con acusación de esas naturalezas, a sabienda ellos de que la única disidencia sobre la suspensión fue la del PLD. Usted coincide con Roger Noriega cuando dice a través de su cuenta de Twitter, y ahí lee el mensaje de Roger Noriega, y en esta carta Miguel Mejía califica este pronunciamiento como un irrespeto y una injerencia inmerecida por parte de la República Dominicana. Pero de un sujeto como ese, de una basura como Diosdado Cabello, se puede esperar cualquier cosa. Cualquier cosa. Y no creo que eso tenga ningún impacto. Bueno, señores, vámonos al tema de esta convocatoria extraordinaria, de las situaciones que tendremos por delante y a qué nos enfrentamos, y la revelación sobre la condicionante financiera del PRM. En primer lugar, ¿cuál es la posición de los partidos opositores minoritarios? Me refiero a aquellos partidos que tienen voz en todo este proceso, pero que su votación en términos electorales todo el mundo sabe que es escasa. Incluso que en este proceso electoral tienen poca cosa que buscar. Entonces, esos partidos políticos, ¿cuál es su decisión? ¿Qué es lo que han decidido en términos reales? Partidos que hoy serán escuchados por la Junta Central Electoral, pero esos partidos tienen una posición clara. ¿Cuál es la posición? Boicotear las elecciones del 15 de marzo, boicotearla, provocar una crisis en la República Dominicana que haga que las elecciones se realicen de forma unificada con las presidenciales, pero se oponen a que se produzca una modificación constitucional. La justificación es que como hay una crisis política
y el problema de las elecciones municipales tiene que resolverse como se resuelven las cosas en una crisis política, se lleve a cabo al margen de lo que establece la Constitución de la República, que dice que esas elecciones son separadas. Entonces, la apuesta de ellos es a la misma que han tenido hasta ahora. La misma que han tenido hasta ahora, porque esos partidos políticos nunca quisieron estas elecciones municipales. Y si se hubiesen desarrollado, estuvieran en una campaña activa de descrédito a esas elecciones municipales por las inconveniencias políticas a las que ellos se enfrentaban en esas elecciones municipales. Entonces, el país tendrá que prepararse para ver si dejamos tranquilo que esta gente siembre todo este panorama de incertidumbre, de intranquilidad, y que se le vuelva a hacer un daño a la democracia dominicana después de tener convocada otra vez unas elecciones pues extraordinarias para el 15 de marzo, que esas elecciones no se puedan desarrollar. Pero ellos van a hacer todo lo posible para que las elecciones se boicoteen. Esa es la posición que ellos tienen. Y en cualquier escenario se presentarán a simular, a hacer reclamos, pero los reclamos están dirigidos a que las elecciones no se celebren. Esa es la posición de ese grupo de partidos. ¿Cuál es la posición del principal partido de la oposición, del PRM? Bueno, aquí viene la revelación. Aquí viene la revelación. El pasado lunes, Lisandro Macarrulla, expresidente del CONEP y presidente del gabinete presidencial de Luis Abinader, director ejecutivo del presidente del gabinete presidencial de Luis Abinader, se reunió con la cúpula del CONE, del Consejo Nacional de la Empresa Privada, el pasado lunes. Dada la preocupación que tiene el CONE, que se reunió, que visitó a Danilo Medina, que ha estado en contacto con el liderazgo político del país, porque los empresarios saben que nos estamos jugando con la estabilidad macroeconómica de este país, que a muchos les importa llevársela de paro. Entonces, estamos hablando del principal partido de oposición y la necesidad de que ese partido, pues, en vez de dedicarse a crear una situación de incertidumbre electoral, un partido que hasta ahora su candidato encabeza incluso las preferencias con miras a unas elecciones presidenciales, se supone que no está, no debe estar en las líneas de partidos minoritarios que no tienen ninguna posibilidad ni en este proceso y en el próximo. Lo único que pueden hacer es apoyar a algunas de las opciones que tienen posibilidades. Entonces, Lisandro Macarrulla, ante ese interés que tiene el CONE de que las elecciones del 15 de marzo no se boicoteen, que se lleven a cabo, que cerremos esa página, gane quien gane, y después nos vayamos a las otras elecciones, gane quien gane, pues conversan con esta persona que es un enlace importante entre el empresariado y Luis Abinader, de que él forma parte de su equipo. ¿Y ustedes saben cuál fue la condicionante de Lisandro Macarrulla? Si ustedes quieren ver al PRM en esas elecciones del próximo 15 de marzo, busquen 500 millones de pesos. La única manera de nosotros participar en esas elecciones es si el empresariado nos busca 500 millones de pesos.
porque el PRM, como dijo Farideh Raful en el día de ayer, quedó totalmente desangrado. Entonces, los empresarios desde luego se quedaron boquiabiertas, porque eso yo no puedo decir que fuera un chantaje, pero tenía esa tonalidad. Yo no sé cómo lo leyeron, porque no me voy a hacer ahora intérprete de los rostros y de cómo se quedó la gente, pero eso ocurrió el pasado lunes. El PRM o Lisandro Macarrulla, que me imagino que está hablando a nombre del PRM y me imagino que está hablando a nombre de Luis Abinader, condicionó la participación del PRM a que el empresariado le aportara 500 millones de pesos para estar presente en las elecciones del 15 de marzo. Lo que quiere decir que si ese aporte no aparece, el PRM también estará boicoteando las elecciones del 15 de marzo. Cambio y fuera.